Hoy nosotros hemos oído un himno bello que no podemos oír en ningún lado del mundo. Me conmoví mucho. Ha sido un himno bello y el coro se ha esforzado mucho. Muchas gracias. Vamos a escuchar la palabra. Vamos a buscar la palabra. Romanos capítulo 8. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Si han encontrado Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Parece una presentación muy especial. Ha sido un himno bello y todo programa era bello y me conmoví. El coro cantó muy bien, todo era muy bello. Los espectadores realmente estaban expectantes. ¿Están felices? Hemos tenido realmente un concierto bello. Me han dicho para que predique. Y hemos leído Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Condenación, esta palabra, como ustedes bien saben, se refiere a mencionar un pecado que una persona tiene. No hay nadie que no haya cometido pecado, pero la persona que ha cometido el pecado en Cristo Jesús, cuando entra, sea cual fuera la ocasión, esa persona no es condenada. ¡Wow! Después de cometer pecado, hemos hecho lo malo, somos personas dignas de realmente ser castigados. Pero la Biblia dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra ninguna, ¿qué significa? Sea cual fuera la ocasión, ninguna. Dice que no hay condenación. Señores, si pertenecemos al Señor Jesús, sea cual fuera el tipo de pecador que fuere, sea malo aquella persona, sea cual fuera la persona, sin excepción, dice que no tiene ninguna condenación. ¡Wow! Esta palabra es una palabra maravillosa. Esta noche, miles de personas están sentados en este lugar. En medio de nosotros hay gente que muere estando vivo en este mundo. Disculpe que les hable de la muerte, es una realidad, pero me apena hablar sobre ello. Nosotros algún día debemos estar ante la muerte. Debemos de ser destruidos, debemos de recibir la maldición. Esto es algo que solamente se puede oír en la Biblia. Los que están en Cristo Jesús. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, esta palabra. Nosotros, sea cual fuera el pecado que cometamos, sea cual fuera la maldad,
sea cual fuera lo que fuere, yo, si estoy en Cristo Jesús, ese pecado que yo cometo no es que me persigue y me maldice y hace para que yo reciba la maldición. Así debería ser para que yo reciba la pena perpetua. Pero estoy en Cristo Jesús. Me envuelve el Señor. Y sea cual fuera el pecado, no me puede dañar. Es decir, nadie puede condenarme. Wow, esto, como ustedes bien saben, no aparece en un periódico famoso, únicamente se encuentra en la palabra. Esto, sea cual fuera el pecado que uno comete, cuando uno va a la cárcel hay homicida, hay mucha gente que comete pecado, roba, y aquellas personas están siendo castigadas en la cárcel. Pero en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Sea cual fuera el pecado que ustedes cometen, sea cual fuera la maldad que tengan, sea cual fuera lo sucio, lo inmundo, sea cual fuera, esta noche, si ustedes están en Cristo Jesús, sea cual fuera en la situación que se encuentren, no son condenados. Esto es algo maravilloso, ¿verdad? Sí. Por lo cual, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué uno no es condenado? Fácilmente hablando, el Señor Jesús cuando muere crucificado, Él se encargó de nuestros pecados. Todo pecado que nos merecemos. El Señor Jesucristo que nos ama, Él recibe el castigo en lugar de nosotros, sea cual fuera la situación, sea cual fuera el pecado que uno comete, sea cual fuera la maldad que uno comete. Mediante la redención en Cristo Jesús, porque el Señor Jesús nos redime. Uno no es condenado, uno no es castigado, no padece la dificultad por el pecado. Esto es algo que no podemos encontrar en ningún lado del mundo. Algo maravilloso es que Dios envió al Señor Jesús a esta tierra y toda paga del pecado, el Señor Jesús se encargó de ello. Sea quien fuera, no hay. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, no hay condenación. Es una palabra maravillosa. Sea cual fuera la ocasión. Amados, discúlpenme, hoy en esta noche, los que están aquí, ¿hay alguien que ha dejado cometer pecado? No hay. Específicamente no sé, puede que cometan mucho pecado, sea cual fuera la ocasión, sin excepción. Si están en Cristo Jesús, el Señor Jesucristo, toda maldición, toda maldad que yo cometo, Él se encarga de ello, Él se encargó y Él se sacrificó, sea quien fuera. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es maravilloso. Es maravilloso. Nuestro país, cuando vamos a la cárcel, hay mucha gente que comete pecado. Porque han cometido pecado y están atrapados en la cárcel. Aquellas personas durante meses estando en la cárcel,
Hay gente que es castigado, hay gente que recibe la pena de muerte, hay muchas personas. Aquellas personas, conforme a su pecado, conforme a la fiscalía, ellos reciben el castigo y están en la cárcel. Algunos para recibir el castigo. Hay gente que recibe la pena de muerte. Hay muchos que padecen mucha dificultad porque la paga del pecado es la muerte. En la Biblia, en lo que dice, lo más importante que es mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es una palabra maravillosa. No podemos dejar de agradecer. Tengo un ruego allí, adelante. Es que la luz me resplandece y me causa molestia. Sí, dice que no hay condenación. ¿Por qué? El Señor Jesús, Él cargó en lugar de nosotros nuestros pecados. Cuando murió crucificado, fue enviado por Dios el Señor Jesús y para encargarse del pecado de toda la humanidad vino a esta tierra. Para el pecado de todos nosotros, Él murió derramando la sangre y nos salvó de todo pecado. De tal manera que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así dice la Biblia. El haber mentido, el haber robado, el haber adulterado, sea cual fuera lo que uno haga. Para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. ¿Qué quiere decir? El Señor Jesucristo estando dentro de nosotros. Toda maldición que nos merecemos, toda destrucción, todo sufrimiento, toda tristeza, Él se encargó de ello. Y de aquel pecado, Él nos ha liberado. No puede dejar de maravillarnos. Señores, aunque mediante la Biblia conocemos todo esto, nunca hemos padecido un castigo por un pecado. En caso que nosotros permanezcamos en Cristo Jesús, el Señor Jesús, ya que ha venido a esta tierra por nuestros pecados, sea cual fuera el pecado que tengamos, sin excepción. Para resolver aquel pecado murió en la cruz. Y el Señor Jesús ha querido perdonar nuestros pecados, por lo cual aquella gracia, aquel amor de Dios tan inmenso, de toda destrucción, maldición, tristeza que nos merecíamos, por completo lo trasladó al Señor Jesús. Comúnmente nosotros, cuando la gente va viviendo, la esposa y el marido se casa y tiene un hijo y el hijo cuando va creciendo tiene 2, 3 años y de repente tiene una gran enfermedad el niño. En ese momento, sea el padre o la madre, cuando los niños están enfermos y sufren y ven que están entre la muerte y la vida, tiene una tristeza inmensa, una angustia, un temor inmenso. Si pudiese, que quisiera morir en lugar de mi hijo. Hay muchos padres que hablan de esa manera también. Hay madres que hablan de esa manera. Aman tanto al hijo que si pudiesen, ellos quieren morir por el hijo. Todo eso es una teoría. El Señor Jesús
tras el orden de Dios, cuando ha venido a esta tierra, ha venido para salvarnos de nuestros pecados. Y sea cual fuera el pecado que tengamos, aquel pecado el Señor Jesús se responsabiliza y debe ahora Él encargarse de ello. En otra parte de la Biblia que dice, en la Biblia dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aunque hemos cometido pecado. Cuando permanecemos en Jesucristo, el Señor Jesucristo, ya que se encarga de mis pecados, sea cual fuere la ocasión, sin excepción, nosotros no somos condenados, no somos castigados por el pecado. Las cosas que el Señor ha hecho ha sido maravilloso, increíble. No hay nadie que no haya cometido pecado. Algunos han cometido un gran pecado, un pequeño pecado. Algunos han cometido una ocasión, dos ocasiones. Todo es distinto. Pero algún día estaremos ante el juicio de Dios y deberíamos recibir el castigo por ese pecado. Dios nos ama y por ese amor inmenso, cuando hacemos lo malo, cometemos pecado, cuando somos engañosos y somos personas dignas de recibir la maldición. Pero el Señor nos ama. Y aunque hemos cometido tal pecado, realmente deberíamos de recibir la destrucción, la maldición. Pero Dios, enviando a su Hijo, el Señor Jesucristo, se ha encargado de nuestros pecados, sea cual fuera el pecado, para que no recibamos el castigo y para que podamos ir al cielo. Él nos lavó por completo y nos ha dado aquella gracia. Y sobre ello estamos comentando esta noche. Hoy está sentado muchísima gente. No hay nadie entre nosotros que no haya cometido pecado. Conforme a ese pecado recibimos el castigo y realmente hay miles de castigos, pero Dios nos ama. No desea que recibamos la destrucción por aquel pecado, por lo cual enviando al Señor Jesús ha hecho que todos nuestros pecados sean trasladados a Jesús. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por la gracia, sin ninguna paga, Dios envió al Jesús y nos lavó de nuestros pecados. Hemos cometido pecado, hemos hecho lo malo, nos merecemos la maldición, la destrucción, pero Dios había trasladado ese pecado al Señor Jesús. Y Dios ha hecho que no tengamos ningún pecado. Entonces, ahora, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No tiene condenación, no es pecador. Tiene condenación, pero no es condenado, y haya una gracia gloriosa ante ello, creyendo en Jesús, apoyándonos en el Señor Jesús. El Señor se encarga de nuestros pecados y nos despojamos del castigo eterno y Dios nos permite el camino para ir al cielo. Yo tengo un poquito más de 80 años. Hasta ahora, casi no he pensado acerca de la muerte. Ahora pasando un poquito más de 80. Ahora soy bastante anciano. Soy anciano. Yo también. A veces no me acerqué todavía, pero acerca de la muerte me pongo a pensar cuando yo me pongo delante del Señor. Pero cuando fuese, yo moriré.
Pero la Biblia que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos nosotros, se refiere a toda la humanidad. Hemos cometido pecado, no podemos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero siendo justificados gratuitamente, el Señor Jesús recibió el castigo en lugar de todos nosotros, recibió el castigo y el Señor Jesús murió mediante aquella gracia del Señor Jesús. El Señor Jesús murió en la cruz por nosotros y Él se puso en lugar de nuestros pecados y sin pecado, gratuitamente somos justos, somos limpios, no tenemos pecado y hemos sido justificados. Yo claramente he cometido pecado y como resultado de aquel pecado me merezco ir al infierno, debo recibir la maldición. Pero Dios nos ama, por lo cual envió al Señor Jesús y recibió el castigo que nosotros nos merecíamos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros hemos cometido pecado, nosotros hemos sido destruidos, nos merecemos la maldición. Pero Dios, ¿qué dice? Tú no tienes pecado, tú eres justo, tú eres limpio, tú no tienes pecado. ¿Por qué lo dice así? El Señor Jesús vino y Él se encargó de nuestros pecados. Con solo pensar, cuanto más me pongo a pensar, me conmuevo. Cuando leo la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No puedo llegar a creerlo. He cometido pecado, recibí la maldición y me merezco la maldición eterna, pero mediante la redención en Cristo Jesús, el Señor Jesús nos ha rescatado de ello y gracias a ello, claramente somos pecadores, somos sucios, pero de manera gratuita. Nos dice justos que no tenemos pecado. Dios nos ha otorgado de la gracia. Amados, esta noche, todos ustedes que están aquí, todos nosotros éramos pecadores. Aquí, por cuanto todos pecamos, hemos estado destituidos de la gloria de Dios, así dice, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús murió en lugar de nuestros pecados y mediante la gracia, la redención que es en Cristo Jesús, nada hemos hecho, pero Dios nos dice justos, no tienes pecado, eres limpio. Dice que nosotros hemos sido justificados. Cuando hemos leído la Biblia, yo también. ¿De qué soy malo? No sé si decir malo, maldito. Soy un maldito. Pero yo también tengo pecado. He hecho lo malo. Pero mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia, no he pagado nada. Pero claramente yo soy pecador. Pero ha juzgado diciendo no tienes pecado. Jesús vino y cuando murió crucificado, todo castigo que nos merecíamos, Él lo recibió. La Biblia dice,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo, desde que yo era pequeño, iba a la iglesia. A veces iba al campo ajeno, comía caqui a la noche, cuando todo estaba oscuro, con los amigos. O si no, iba a comer manzana. Hacía muchas cosas malas. Yo tengo mucho pecado. Cuando muera puede que vaya al infierno. Yo me preocupaba mucho. Y mientras que yo iba creciendo un poquito más, tenía 12, 13 y así de esa manera empecé a leer la Biblia. Cuando aparecía el registro sobre mi pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús nos rescató del pecado y mediante la gracia del Señor somos justificados. No hemos hecho absolutamente nada. El Señor murió en lugar de nosotros y nos dice justos que nos lavó perfectamente. Por lo cual hemos sido justificados. Hemos cometido pecado. Nos merecemos la maldición. Nos merecemos la destrucción. Debemos ir al infierno, pero Jesús murió en lugar de nuestros pecados, por lo cual nuestros pecados, ahora ni una pizca de pecado queda y todo ha sido resuelto. Por lo cual, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros que éramos pecadores, dice que somos justos y nosotros hemos sido justificados. Esto he leído. ¿Y cómo será que ocurrió esto? El Señor nos ha amado y no podía seguir viendo que éramos destruidos por el pecado. Envió al Señor Jesús para que se encargue de nuestros pecados. En ese momento, todos nuestros pecados han sido resueltos y lo ha acabado. Así dice la Biblia. Amados hermanos, esta noche puede que parezca que todos ustedes lo conocen, pero yo quisiera volver a compartir, porque el Señor Jesús, Hijo de Dios, cuando nació, Él vino con una preciosa misión. Jesús, en lugar de nuestros pecados, fue crucificado y aquello aparece en la Biblia. El Señor Jesús no tiene pecado. Él es santo, Él es Hijo de Dios. Pero Dios encargó nuestros pecados al Señor Jesús. Y era grande el pecado que Jesús tenía. Y si nos pasa ese pecado nosotros de vuelta, iríamos al infierno y ya. Pero Jesús se encargó y gracias a que Él murió en la cruz, todos nuestros pecados han sido lavados perfectamente. Así dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Claramente hemos cometido pecado. Hemos cometido pecado y Dios nos dice, eres justo. Así nos lo dice. ¿Ustedes lo creen? Sí. Ustedes, cuando creen y se apoyan en Dios, cuando ponen los ojos en Dios,
ha enviado a su Hijo Jesús por nosotros. Sea cual fuera el pecado que nosotros cometemos, cuando Él ha muerto sobre la cruz, Él ha pagado toda la paga de nuestros pecados. Por lo cual, es cierto que hemos cometido pecado. Yo también hice lo malo, sí, comía la fruta de otros vecinos y yo tenía mucho pecado y me merecía la maldición. Pero cuando miraba la Biblia, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, porque nos redimió el Señor Jesucristo. Hemos sido justificados. Claramente hemos cometido pecado, nos merecemos la maldición, la destrucción, pero nosotros que éramos pecadores, el hecho que seamos justos significa que no tenemos pecado de la parte de Dios. Ahora mediante la gracia somos justificados. Amados, respetables ciudadanos, en medio de nosotros no hay nadie que no haya cometido pecado. Algunos mientras que viven sin querer comete un gran pecado, un pecado más pequeño y debería de recibir la destrucción, pero Dios tanto ha amado a la humanidad y nosotros, Él no quiso que seamos destruidos por el pecado. Envió a su Hijo el Señor Jesús y en lugar de nosotros murió crucificado. Y todo el castigo por el pecado que nos merecíamos, la Biblia dice que lo ha recibido. El Señor Jesús fue crucificado y se encargó de nuestros pecados. Sea cual fuera el pecado que cometamos, sea cual fuera lo malo que hayamos hecho sin excepción, el Señor Jesús, su sangre, ha perdonado nuestros pecados. De tal manera que cuando el Señor Jesús murió, esa sangre que derramó el Señor Jesús, Dios lo derramó en ese lugar para perdón de nuestros pecados. Éramos pecadores sucios, pero hemos sido perdonados y por eso hemos sido justificados. Así dice la Biblia. Hemos hecho lo malo y claramente somos pecadores, pero la Biblia dice, nos dice justos. Hemos cometido el pecado. Hemos cometido el pecado, somos pecadores, pero la Biblia, por la muerte del Señor Jesús, nuestro pecado ha sido lavado y somos justos. ¿La palabra de quién es correcta? ¿Mi pensamiento o la Biblia? La Biblia es correcto, por lo cual nos vuelve a explicar, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús murió en lugar de nuestros pecados. Amados, el pecado de todos ustedes ahora ha sido lavado y está más blanco que la nieve. Algunos dicen, Señor, por mi culpa usted ha sufrido, tengo mucho pecado. Hay alguien que dice ello, pero como era de esperar, el Señor Jesús se encargó de ese pecado y nos perdonó. Entonces, esa persona también ha obtenido el perdón de los pecados. Cuando leemos la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, el Señor Jesús en lugar de nuestro pecado nos ha redimido. Y nosotros, mediante la gracia de Dios, de manera gratuita, somos justificados. ¿Qué quiere decir? Que ahora somos justos, que no tiene pecado. Amados, el creer en el Señor Jesús no es otra cosa. Tenemos mucho pecado, pero
Él ha recibido el castigo en lugar de nuestro pecado y hemos sido perdonados. Y nuestro pecado ha sido lavado. Y creyendo en ese Dios, cuando morimos no somos destruidos, sino que disfrutamos del reino eterno. Abriendo la Biblia acerca de ello, investigo, pienso, oro. Y por más que me pongo a pensar, nosotros nos merecemos la destrucción, somos sucios pecadores, pero Dios no nos pudo dejar así, nos perdonó y envió al Señor Jesús. Y enviando al Señor Jesús, Él murió. Y gracias a ello, todos nuestros pecados han sido perdonados. En la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. De esa manera, nos lo dice la Biblia. Amados, nosotros ahora hemos cometido el pecado. No hay nadie que no haya cometido pecado, pero deberíamos de recibir la destrucción, pero por la gracia del Señor, enviando al Señor Jesús, ha recibido el castigo en lugar de nosotros y ha muerto crucificado. En ese momento, todos nuestros pecados fueron perdonados y ahora toda condición para poder ir al cielo ha sido ahora preparado. Las personas que creen en ello tienen pecado en el corazón, pero ellos dicen, Jesús me lavó, ahora no tengo pecado. Pero los que no pueden creer dicen, soy pecador, iré al infierno. Hoy, en esta noche, entre ustedes, no hay nadie que no cometa pecado. Yo debo ir al infierno. Si hay alguien, óigame. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ha cometido pecado? Deberíamos de ser pecadores. Deberíamos de ser pecadores, deberíamos de ser destruidos, pero Jesús murió en lugar de nosotros. No somos pecadores y Dios nos dice a nosotros que somos justos gratuitamente, es decir, que no tenemos pecado, ¿entienden? Ahora, sea quien fuera, no hay nadie que no haya cometido pecado. Algún día deberíamos de estar ante el juicio del Señor y la realidad de que deben creer. Hace 2000 años el Señor Jesús vino a esta tierra y Él murió en lugar de nuestros pecados. Y todo castigo por el pecado que deberíamos de recibir acabó allí. Amén. Amén. Sí. Ahora, ustedes deben creer en ello. Amén. Por el pecado, por el castigo que nos merecíamos, Dios envió al Señor Jesús. Y cuando Jesús murió en la cruz, murió en lugar de nuestros pecados, en ese momento todos nuestros pecados fueron perdonados. Así dice la Biblia. Desde pequeño, cuando iba a la iglesia, traté mucho de vivir de manera bondadosa, pero andaba con mis amigos, comía del caqui, también comía frutos de otra casa. Yo tengo mucho pecado, decía. Yo seguramente iré al infierno cuando muera, así pensé. Ahora tengo 10, después tuve 20 y empecé a leer la Biblia. Y he visto que de tal manera amó Dios al mundo y nos envió a su Hijo unigénito. Nos amó Dios y envió al Señor Jesús. Y en lugar de nuestro pecado hizo para que muera crucificado. Y nuestros pecados fueron perdonados. Amados, hoy esto no se trata de Pastor
De tal manera está hablando sobre la palabra de Dios. Espero que ustedes lo crean como la palabra de Dios. Todos nosotros hemos cometido pecado, pero Dios envió al Señor Jesús y encargó todos nuestros pecados al Señor Jesús. Y cuando Jesús murió por todos nuestros pecados, todo el castigo por el pecado que nos merecíamos lo acabó. Ahora acabó todos nuestros pecados, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo también hacía lo malo, cometía pecado y era destruido, me merecía la maldición, pero claramente la Biblia dice, Dios para salvarme envió al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, al morir en la cruz en ese momento, todo pecado, Dios mediante la sangre de Jesús lo ha lavado perfectamente y nos ha dicho justos. Eso quiere decir que no hay pecado el que nos diga justos. Hoy, todos ustedes que están aquí, sea quien fuera sin excepción, les dice a ustedes que son justos. Dios les dice a ustedes justos. ¿Por qué? Porque a pesar de que han cometido pecado, Jesús murió en la cruz y todos nuestros pecados han sido perdonados, por lo cual nos dice justos. Cuando vemos nuestro ser, yo tengo mucho pecado, yo no puedo ser perdonado. Hay muchos que piensan de esa manera. El Señor Jesús, cuando fue crucificado, sin que ustedes sepan, ya Él resolvió todos nuestros pecados. Ahora todos nosotros que creemos en Dios, creemos en esta palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así dice la Biblia. Crean en la palabra de la Biblia. A pesar de que hemos cometido mucho pecado, el Señor Jesús murió en lugar de nuestros pecados y nuestro pecado ha quedado más blanco que la nieve. De eso se trata. ¿Hay alguien entre ustedes hay alguien entre ustedes aquí que no ha cometido pecado, verdad que no hay? Todos son pecadores, ¿verdad? Pero el Señor Jesús murió en lugar de nuestros pecados y ahora todos nuestros pecados han sido resueltos. Entonces yo quisiera preguntar, ¿ustedes han cometido pecado? ¿Son pecadores? Sí, correcto, es eso mismo. A pesar de que han cometido pecado, el Señor Jesús murió en lugar de nuestros pecados, por lo cual todos nuestros pecados nos ha perdonado. En varias partes de la Biblia nos dice justo que no tenemos pecado. Espero que glorifiquen a Jesús, agradezcan a Dios. Y ahora ya no soy pecador. Tengo mucho pecado, pero el Señor Jesús ha muerto por mis pecados en la cruz y todo mi pecado ha sido saldado. Espero que de esa manera ustedes crean. Durante un momento les daré un tiempo. Acerca de ello, ¿hay alguien que tiene una pregunta, duda sobre esto? Yo les voy a responder. ¿Hay alguien que desea preguntar? ¿No hay nadie? Parece que todos lo han entendido muy bien. ¿Sí han entendido muy bien lo que les he dicho? ¿Hay alguien que no ha cometido pecado? No hay nadie. ¿Deberíamos de ser destruidos? No. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús murió por nuestro pecado, nos perdonó. Ahora, con un corazón de agradecimiento, las veces que oren al Señor, agradecerán la gracia de Jesucristo. Y con el corazón de agradecer la gracia del Señor Jesús, espero que vivan la vida que les queda. Crean que el Señor les perdonó y no serán destruidos. Y espero que sean partícipes de la gloria celestial. Vamos a orar. Muchas gracias ante el Señor Santo
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Señor, todos nosotros hemos cometido pecado, pero el Señor Jesús dice que no tenemos pecado, que mediante la muerte del Señor Jesús se encargó de todos nuestros pecados. Los miembros, creyendo en esta verdad, queremos que no sean esclavos del pecado y que obtengan el perdón del pecado y que con gozo puedan vivir la vida restante. Que las personas que crean en esta palabra les llegue la gracia infinita del Señor. Hoy le agradecemos por este momento precioso que nos ha dado. Le glorificamos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy esta noche acabamos el momento de la prédica. Los que desean tener comunión, con tiempo, si ustedes tienen comunión, hay muchos pastores que son buenos y ellos tendrán comunión con ustedes. Después de la comunión será de gran bendición para ustedes. Muchas gracias. Vamos a finalizar de esta manera.